En una mesa de madera, con el aire cargado de humo y un silencio que pesa más que cualquier amenaza, Tommy Shelby sostiene la mirada como si estuviera mirando a través de la muerte, no hacia la muerte. No hay temblor en la mano, no hay prisa en la voz. La escena te dice algo sin palabras, aquí hay alguien que trata el final como si fuera una moneda barata. Y la pregunta cae como un vaso contra el suelo, seca, inevitable. ¿Y si de verdad vive así porque cree que nada importa? Cuando alguien actúa como si no tuviera miedo a perderlo todo, solemos llamar a eso valentía. Pero existe otra palabra, más oscura y más precisa, para cierto tipo de valentía, la que nace cuando la vida deja de sentirse sagrada. El nihilismo no es solo ver todo negativo. Es ese momento en que los valores que antes sostenían el mundo se sienten huecos, como una fachada sin casa detrás, el momento en que la idea de un sentido garantizado se derrumba y lo que queda es intemperie moral. Ahora coloca esa intemperie dentro de un cuerpo que vuelve de la guerra. No hablo de la guerra como palabra abstracta, sino de barro, gritos, explosiones, noches sin sueño y un amanecer que llega igual aunque no merezca llegar. En la serie Peaky Blinders, el pasado de Tommy Shelby no es un detalle decorativo, es una máquina invisible que sigue encendida detrás de cada decisión. Vuelve con una mente entrenada para sobrevivir y una emoción entrenada para apagarse. Piensa en lo que significa convivir con el azar como si fuera una persona sentada a tu lado. Un día respiras, al siguiente, el mismo aire se vuelve fragmentos que te atraviesan. Cuando el mundo te muestra esa cara, palabras como justicia, recompensa o destino pueden empezar a sonar como promesas baratas. Y ahí, sin darte cuenta, te acercas a un punto que en filosofía se ha descrito muchas veces, el derrumbe de los valores absolutos. Nietzsche lo dejó condensado en una fórmula que no es un adorno literario, sino un parteaguas: Dios ha muerto. No como frase para impresionar, sino como diagnóstico de una época, cuando se cae el techo de certezas, el mundo sigue, pero ya no te sostiene igual. Y aquí aparece el primer giro incómodo: cuando se rompe ese marco, no siempre nace tristeza. A veces nace precisión. A veces nace control. Tommy Shelby no parece alguien que se rinda, parece alguien que, cuando el mundo pierde su sentido, reemplaza el sentido por una arquitectura de decisiones. Control del miedo. Control de la calle. Control del dinero. Control del futuro inmediato. Si el universo no garantiza nada, entonces al menos que el plan garantice algo, o eso se promete la mente cuando ya no sabe dónde apoyar la esperanza. En algunos ensayos de divulgación en YouTube se repite una idea que suena simple, pero corta hondo: su frialdad no es una pose, es una defensa. Y cuando lo miras así, la frialdad deja de ser atractivo y empieza a aparecer otra cosa: anestesia. Una anestesia cara, porque quita dolor, sí, pero también quita vida. Pero detente un segundo. Si de verdad nada importa, ¿por qué importa tanto ganar? Aquí la lente de Nietzsche se vuelve útil, porque su crítica al vacío no se queda en el lamento. Él observa que, cuando se cae el viejo edificio de valores, aparecen dos tentaciones opuestas. Una es derrumbarse por cansancio, lo que desprecia como nihilismo pasivo, la voz que susurra da igual y poco a poco te apaga. La otra es usar la caída como dinamita creativa, derribar lo que ya no sostiene y, con esa energía, intentar crear valores propios, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie aplauda. Tommy Shelby oscila entre esas dos corrientes como alguien que camina al borde de un edificio con la elegancia de quien ya perdió el vértigo. Hay momentos en que su mirada tiene el cansancio del nihilismo existencial, la vida como resto, como tiempo prestado después del horror. En esa versión, el riesgo extremo no es heroísmo, es indiferencia. Es como si la muerte fuera una puerta ya entreabierta y la única decisión pendiente fuera si entrar ahora o después. Y hay otros momentos en que aparece el Tommy Shelby que corta con reglas ajenas, que no pide permiso al mundo, que convierte cada golpe en argumento para construir poder. Aquí la voluntad de poder, esa idea tan asociada a Nietzsche, deja de sonar abstracta y se vuelve instinto: no ser arrastrado, no ser tragado por la historia, no quedar reducido a víctima. Es como si dijera, sin decirlo: si el mundo no tiene sentido dado, entonces lo obligaré a tener dirección. Por eso su figura hipnotiza. Porque muestra una libertad salvaje: si nada es sagrado, nada te detiene. No hay tribunal final, no hay recompensa escrita, no hay garantía de justicia. Solo hay consecuencias, solo hay resultados.
Esa lucidez, en ciertos momentos, te vuelve audaz. Te vuelve capaz de atravesar fuego sin pestañear. Pero esa misma lucidez, cuando se queda sola, te roba descanso. Te roba ternura. Te roba la capacidad de dejar de pelear. Y aquí está el detalle que casi nunca se dice cuando se idealiza a alguien así: hay una valentía que nace del amor y hay una valentía que nace del vacío. Desde lejos pueden parecer iguales, como dos siluetas con el mismo abrigo. Por dentro son opuestas. La primera te da dirección, arriesgas porque algo importa. La segunda te da velocidad, arriesgas porque nada importa, y esa diferencia cambia toda una vida. Mira cómo funciona el vacío como combustible. Cuando sientes que no hay sentido profundo, empiezas a buscar intensidad. La intensidad se vuelve sustituto de significado. Y entonces el conflicto deja de ser un problema y se vuelve alimento. Negocio, guerra, apuestas, política, enemigos, alianzas, el mundo como tablero, porque el tablero al menos te hace sentir que estás jugando, y jugar te hace sentir vivo. A veces, para entenderlo, conviene salir de la pantalla y mirar una escena cotidiana. Imagina a una persona que atravesó una pérdida fuerte. No una tristeza pasajera, sino una pérdida que le reordenó el pecho por dentro. Esa persona aprende una lección silenciosa: si me apego, pierdo; si espero, me rompo; si amo, me vuelvo vulnerable. Y sin notarlo, adopta una postura tipo Tommy Shelby en versión doméstica. Trabaja de más. Duerme de menos. No se permite ilusiones. En las relaciones mantiene distancia. ¿Ves el truco? La armadura protege, pero también encierra. Protege del golpe, pero impide el abrazo. Protege del abandono, pero impide el vínculo. Y un día descubres que el enemigo no era la vulnerabilidad, era la soledad que te prometiste como seguridad. Ahora vuelve a Tommy Shelby. Su frialdad no es solo estilo, es una técnica de supervivencia. La mente aprende a apagar emociones porque, en el barro, sentir demasiado puede matarte. El problema es que esa técnica, fuera del barro, no se apaga sola. Se convierte en identidad. Y cuando la emoción se apaga, también se apaga algo más: la capacidad de disfrutar sin culpa, de descansar sin sospecha, de amar sin calcular el precio. Y aún así, aquí aparece la grieta que lo hace humano. Tommy Shelby actúa como si nada importara, pero se mueve como si algo importara desesperadamente: la familia, el apellido, el legado, la necesidad de proteger. Esa contradicción es el corazón del personaje. Si nada importara, no habría obsesión por salvar a nadie. Pero hay obsesión. Hay culpa. Hay un intento, torpe y feroz, de rescatar algo que justifique el pasado. Ahí es donde la lectura se vuelve más profunda. El nihilismo no siempre es una convicción fría, a veces es una defensa desesperada. Es la filosofía que dice nada importa para no tener que admitir esto me importa demasiado. Porque admitir que algo importa te vuelve vulnerable. Y la vulnerabilidad, para alguien que vio al azar matar sin pedir permiso, se siente como una trampa. Si te convences de que no necesitas a nadie, nadie puede quebrarte, pero también nadie puede sostenerte. Si quieres una imagen simple, imagina que el vacío es un invierno. Un invierno puede matar una cosecha si te quedas quieto. Pero también puede obligarte a aprender a hacer fuego, a guardar alimento, a construir refugio. El problema no es sentir el frío. El problema es creer que el frío es la verdad definitiva. Tommy Shelby siente el frío y, a veces, confunde el frío con destino. Y aquí entra un eco de Camus, que ilumina sin sermón. En el mito de Sísifo, Camus habla de una fricción: por un lado, el hambre humana de sentido; por otro, el silencio del mundo. El absurdo no es una etiqueta para despreciar la vida, es el choque entre lo que pedimos y lo que recibimos. Y la pregunta dura es siempre la misma: si no hay garantía de sentido, ¿qué hacemos con la vida? Hay salidas fáciles. Una es anestesiarse. Otra es rendirse. Y hay una salida más difícil: sostener la lucidez sin convertirla en veneno. Camus empuja hacia una rebeldía íntima: aceptar que el universo no firma contratos y, aún así, elegir un modo de vivir que no sea autodestrucción. Esa idea, puesta al lado de Tommy Shelby, se vuelve contraste. Porque él muchas veces sostiene la lucidez, pero no sostiene el cuidado. Tiene claridad, pero la calma le resulta sospechosa.
Tiene estrategia, pero la paz le parece un cuarto demasiado silencioso, donde el ruido interior se escucha demasiado. Y entonces el poder se convierte en medicina. No solo por ambición social, sino por necesidad psicológica. Controlar para no ser controlado. Mandar para no ser arrastrado. Ganar para no sentir que todo fue inútil. El problema es que el poder, cuando se usa para tapar el vacío, exige dosis crecientes. Hoy controlas una esquina. Mañana controlas un negocio. Después entras en un juego mayor. Y cada salto necesita un riesgo más alto para producir la misma sensación de estar vivo. Por eso el personaje es fascinante y por eso es una advertencia. Porque hay una parte de la fuerza que se confunde con anestesia. Hay una parte de la valentía que es, en realidad, cansancio. Y aquí vale una pregunta directa: ¿cuántas cosas haces hoy no porque te importen, sino porque te distraen? ¿Cuántas metas persigues solo para no escuchar esa voz interna que susurra y si nada tiene sentido? A veces esa voz no suena filosófica. Suena práctica. Suena como cinismo. Suena como no me ilusiono para no decepcionarme. Suena como me mantengo frío para no necesitar a nadie. Y ahí el espejo de Tommy Shelby se vuelve peligroso, porque su estética puede hacer que una herida parezca un ideal. Aquí conviene distinguir con cuidado entre mirar trágico y mirar nihilista. Mirar trágico es reconocer que la vida es dura, que no hay garantías, que la injusticia existe y aún así elegir responsabilidad. Es la mirada que dice: no tengo control total, pero sí tengo elección. Mirar nihilista, cuando cae en la versión agotada, dice: no tengo control y tampoco tengo elección, así que da igual. La primera mirada te vuelve adulto. La segunda mirada te vuelve espectador de tu propia existencia. Tommy Shelby oscila también aquí. Cuando protege, cuando intenta sostener a su gente, aparece el adulto trágico. Cuando se sabotea, cuando se acerca al abismo con calma, aparece la parte que ya se declaró perdida. Ese vaivén es su condena, una fuerza enorme con un corazón agotado. Y hay otro detalle que hace todo más real: su mundo está construido para que la falta de sentido parezca razonable. Un mundo donde la ley se compra, donde la violencia decide, donde la vida vale poco, donde la guerra dejó cicatrices. En un entorno así, creer en absolutos puede sentirse como ingenuidad. Y entonces el nihilismo europeo, hijo de guerras y desilusiones, deja de ser teoría y se vuelve clima. Respiras ese clima. Te acostumbras. Te endureces. Pero la historia no termina en el endurecimiento. Porque, incluso en alguien como Tommy Shelby, hay grietas por donde entra sentido. A veces es un gesto mínimo. Una mirada que se demora una fracción de segundo más. Un silencio que no es cálculo, sino culpa. Una protección que se hace aunque no convenga. Esas grietas revelan algo: el nada importa nunca fue completo. Fue una pared levantada a toda prisa para no derrumbarse. Entonces, ¿qué haces con este espejo? No se trata de condenarlo ni de copiarlo. Se trata de escuchar la señal. Si te atrae demasiado su indiferencia, vale la pena preguntar qué parte de ti está cansada de sentir. Si te atrae su audacia, vale la pena preguntar qué parte de ti quiere vivir con más intensidad, pero sin destruirse. Porque la lección más útil aquí no es ser duro. La lección es: entiende por qué te estás endureciendo. Y ahora viene un cuidado necesario, dicho sin dramatismo. Si al mirarte por dentro notas que la idea de desaparecer, de abandonar todo o de hacerte daño deja de ser metáfora y se vuelve tentación real, no lo conviertas en estética. No lo conviertas en filosofía. Busca apoyo profesional, habla con alguien de confianza, no cargues eso en silencio. La lucidez puede iluminar, pero no reemplaza el cuidado humano cuando el dolor se vuelve peligro. Volvamos al hilo inicial. ¿Y si Tommy Shelby no es invulnerable, sino alguien que aprendió a vivir como si ya estuviera perdido? La respuesta más honesta es incómoda: en parte sí. Y al mismo tiempo, en parte no. Porque también es alguien que pelea como si todavía hubiera algo que rescatar, aunque no sepa nombrarlo. Y esa tensión es lo que lo vuelve humano: la lucha entre el vacío y el deseo, entre el control y el afecto, entre la anestesia y una esperanza que no se atreve a hablar en voz alta. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: cuando crees que nada importa, cualquier apuesta parece barata, incluso tu propia paz.
La valentía sin sentido es velocidad sin dirección. El verdadero desafío, el que Nietzsche y Camus dejan flotando como una pregunta que no se deja domesticar, no es negar el vacío ni rendirte ante él. Es atravesarlo sin entregarte. Es aceptar que el mundo no firma contratos y, aún así, elegir algo que valga, aunque sea frágil, aunque sea humano, aunque no tenga garantía. Porque al final, lo que destruye no es la falta de sentido garantizado. Lo que destruye es vivir como si esa falta de garantía fuera una sentencia. Y quizá ahí está el punto más duro y más liberador: si no hay un sentido dado, existe una responsabilidad extraña y poderosa: crear uno con tus decisiones. No para parecer fuerte, sino para estar vivo.